Muy bien, buenas tardes a todos. No, buenas tardes, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Feliz sábado. Hoy estamos en una nueva modalidad porque esta clase nunca se filma y hoy estamos comenzando a filmarla una vez por mes, que es la clase de gente que viene por primera vez a la iglesia de Forest City. Gente que viene quizás por primera vez a la iglesia o que viene por primera vez a la iglesia de Forest City porque nos gusta conocer a la gente que viene aquí y nos gusta también darles la bienvenida y que sepan un poco de qué se trata lo que nosotros estamos haciendo, si hay alguna pregunta o algo por el estilo. Bienvenidos a todos. Muy bien, entonces lo que quiero explicarles, como recién les decía, es que esta iglesia está dividida en células. Como es una iglesia grande, no queremos que nadie se pierda en la iglesia en el sentido de que venga y nadie preste atención a esa persona. Entonces nos dividimos en células pequeñas para que cada célula pueda conocer a la gente que viene y pueda desarrollar un ministerio también. O sea, la gente pueda estar haciendo lo que Dios la llamó a hacer en cada una de las células. Y por eso nosotros, si bien hay gente que le gusta venir a esta escuela sabática que estoy presentando cada sábado, estamos instando a la gente que quiere estar en Orlando, que esta iglesia, que se una a una iglesia, a una célula pequeña para que pueda experimentar lo que es iglesia. Que lo que es iglesia es conocernos y ayudarnos a crecer espiritualmente los unos a los otros. Muy bien, vamos entonces, esto se llama Escuela Sabática para los que están por primera vez, es un momento donde discutimos acerca de la Biblia, lo que estudiamos en la semana, y entonces yo lo voy a coordinar, voy a hacer preguntas. Voy a exponer también un poquito en lo que sea necesario, pero vamos a tratar de estudiar todos lo que estamos estudiando acerca del libro de Hebreos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, bendícenos en esta mañana y que podamos entender el mensaje de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pregunto, ¿para qué Dios dio la ley, su ley? ¿Para qué? Y a ver, ¿para qué dio los mandamientos a los israelitas? Ajá. Para que vivieran, Alejandra dice, para que vivieran en armonía. Esa fue la razón principal. Ahora, ¿para qué Dios nos da su ley a nosotros? ¿Cuál es la razón de darnos su ley? A ver. Mostrarnos el carácter de Dios. Muy bien. ¿Y qué produce cuando nos muestra el carácter de Dios? ¿Qué es lo que produce eso en nosotros? Muy bien, Alejandra. O sea, la ley Dios la da, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, si ustedes quieren puedan leerlo. En Romanos 7 dice que Dios nos dio la ley para que nosotros pudiéramos conocer ¿qué? Sí, pero Pablo no dice el carácter de Dios, dije justamente lo opuesto. Muy bien, dice que la ley ha sido dada para que nosotros podamos conocer el pecado. O sea que la ley, cuando Dios nos da la ley, Él nos pide que obedezcamos la ley. ¿Sí? A mí me parece que no. O sea, cuando Dios da la ley, Él la da para mostrarnos que nosotros no podemos. Justamente. Y eso después Santiago dice que la ley es como un espejo. Entonces, en un espejo, cuando yo me miro al espejo, el espejo no me limpia. Entonces, si Dios me presenta un espejo y yo veo que tengo la cara sucia, sería... Y yo no tengo manos, supónganse, sería difícil que Dios me diga, te muestro que tenés la cara sucia, ahora limpiate. Sería un acto de crueldad de Dios que si yo no tengo manos, me pida que me limpie la cara cuando yo no puedo. Entonces, la ley no ha sido dada para que nosotros la obedezcamos, ha sido dada para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra condición. Lean Romanos capítulo 7 y Pablo dice, yo cuando vivía sin la ley, ¿cómo se sentía Pablo? Dice, yo estaba tranquilo. Pero llegada la ley, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué pasó con él cuando le mostraron la ley? El pecado revivió. O sea, ¿por qué? Porque la ley dice, harás esto y nosotros ¿qué decimos? Dice, no, yo no quiero hacer esto. La ley me dice, harás aquello. Yo digo, no, yo no quiero. O sea, la ley hace que reviva el pecado en nosotros. Siempre lo vemos eso con nuestros hijos cuando eran chicos y cuando nosotros éramos chicos, que nosotros le decíamos a nuestro hijo, no toques eso. ¿Y qué hacía el nene? Agarraba y nos miraba y lo tocaba. Entonces, eso es lo que hace la ley. La ley provoca rebeldía en nosotros. Y por eso, si Dios nos pediría a nosotros
Si Dios nos pide que obedezcamos la ley, ¿para qué Dios nos pide que obedezcamos la ley? Y yo sé, son medias triquis mis preguntas, pero creo que están en armonía con el Evangelio. Sí, ahora yo creo que Dios nos pide que guardemos la ley para que nos demos cuenta de que no podemos. Y ese es el gran problema. Ahora vamos al estudio de la lección. ¿Por qué hay un viejo pacto y un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el viejo pacto? ¿Por qué el viejo pacto no sirvió? ¿Y por qué no funcionó el viejo pacto? ¿Qué hizo Dios con el viejo pacto? Dio la ley. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo ni bien recibió la ley, dice, vamos a obedecer. A los 40 días, en el mismo lugar donde habían dicho que vamos a obedecer, estaban traicionando la ley de la manera más abierta posible. Y entonces, cuando Dios nos da la ley, nos pide que prometamos algo. Les hago una pregunta, ¿para qué hacemos promesas nosotros? Cuando hacemos un pacto, ¿para qué prometemos? Sí, para tratar, pero ¿por qué prometes? Suponete, y es para dar, por ejemplo, cuando uno se casa, promete algo. ¿Para qué promete? Para cumplir. ¿Y para darle tranquilidad a quién? Al otro. Para eso prometemos. Porque como sabemos todos que los seres humanos somos tan fallutos, entonces nosotros prometemos para darle tranquilidad al otro. Ahora, supónganse, cuando nosotros le prometemos algo a Dios, ¿le damos tranquilidad a Dios con nuestra promesa? No. Entonces, ¿prometer a Dios algo tiene sentido? No. Es más, Dios ni nos pide que prometamos algo. Ahora, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando se bautizaron ustedes pensaban que le estaban prometiendo algo a Dios? Totalmente equivocados. O sea, porque Dios no nos está pidiendo que prometamos nada cuando nos bautizamos. ¿Quién está prometiendo cuando nos bautizamos? Él es el que promete. ¿Qué promete Él? ¿Qué promete? Sí, la vida eterna, pero lo que promete Dios cuando nos bautizamos es que si nosotros permanecemos en la decisión de estar con Él se va a encargar de transformarnos. Pero Él no nos pide a nosotros que le prometamos que nosotros vamos a ser buenos, porque nosotros no podemos ser buenos por nosotros mismos. Nosotros solamente podemos decidir vivir con Dios, nada más. En la medida que permanezco con Dios, Dios hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Yo te voy a cambiar. Es más, y por eso hay un nuevo pacto y un viejo pacto. ¿Cuál es el viejo pacto? Estaba basado, Pablo dice en Hebreos, si ustedes estudiaron esta semana, dice que este nuevo pacto está basado en mejores promesas, porque el antiguo pacto estaba basado en promesas malas. ¿Por qué eran malas esas promesas? ¿Quién había prometido en el viejo pacto? El pueblo. El pueblo. Y Dios no esperaba que el pueblo prometa nada. Dios simplemente les dijo la ley, les describió la ley. La ley, sí, es el parámetro con el cual yo me puedo relacionar con Dios. Pero cuando Dios me presenta ese parámetro, no me está pidiendo que lo obedezca, simplemente me está diciendo cómo son las cosas. Entonces, cuando a mí me dicen, supónganse que tengo, a ver, ¿qué ejemplo puedo usar? Que tengo que levantar este banco solo. Supónganse que viene Denar, va al gimnasio todas las semanas, todos los días. Yo no voy al gimnasio. Y Denar me dice, Joel, levanta este banco. Levanto yo este banco. O sea, cuando me dice esa orden, yo sé cuál es mi condición. Y entonces, ¿qué voy a pensar? Yo no puedo. Y entonces, ¿qué le tengo que pedir a Denar? O a Jeremías también, que hace mucho ejercicio. Como ayuda. O sea, ¿por qué? Porque ellos pueden y yo no puedo. Entonces, cuando me dan la orden de levantar el banco es para que yo sepa, para yo pedir ayuda. Cuando Dios me dice que guarde su ley, lo que me está pidiendo o lo que está queriendo es que yo vea, que yo reconozca que yo no puedo, que el parámetro es demasiado alto. Como decía hoy Ángelo en el sermón. Pero nosotros no. Cuando nosotros nos dicen a ustedes, nos dicen, vieron cuando... yo estaba con mis amigos y era más chico, yo le decía, ¿a que vos no haces eso? Supónganse, había que saltar algo. Y decía, ¿a que vos no saltas eso? ¿Y qué hacía mi amigo? Enseguida iba y trataba de saltarlo. Y yo también iba por detrás de él a ver quién saltaba más. Porque eso se llama orgullo. Queremos demostrar nosotros que podemos. No nos gusta que nos digan que nosotros no podemos. Y por eso el Evangelio es para los débiles. Y eso no le gusta a la gente. Porque a nosotros nos gusta...
Cuando a mí me decían, cuando no entendía el Evangelio, me decían, no, porque la religión es para los débiles. Y yo entonces ahí empezaba a discutir y a mostrar que yo no era débil. Y ahora que conocí a Jesús, y ahora que conozco el Evangelio, cuando me dicen eso les tengo que decir, sí, tenés razón. Tenés razón. Y ya lo he comprobado por mi experiencia, no es simplemente que quiero ganar una discusión, sino que en la medida que nosotros intentamos ser buenos, nosotros podemos hacer acciones buenas, pero nosotros no podemos cambiar nuestro carácter. No podemos cambiar nuestro... Entonces, como nosotros no podemos cambiar nuestro carácter, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que nuestro carácter está malo? Eso es lo natural en el ser humano, hace cosas buenas para tapar aquello malo. Y yo me acuerdo cuando colportábamos, que vendíamos libros, una de las técnicas de colportaje era ir a las personas que tenían muchos problemas, o sea, que eran mafiosos o cosas así, porque uno le presentaba libros de religión y te compraban para ellos poder de alguna manera decir, yo estoy haciendo algo bueno. Y como nosotros éramos estudiantes, entonces le decíamos, nosotros necesitamos plata. Entonces el mafioso, el que gana dinero mal habido, entonces te da plata porque con eso quiere tapar de alguna manera a sí mismo, quiere tapar la miseria que siente en el interior. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos nos encanta vivir tratando de mostrar qué hicimos, qué no hicimos, porque hay una miseria inconsciente que tenemos adentro y no queremos reconocer muchas veces de que no podemos. Y al no reconocer que no podemos, queremos mostrar que sí podemos y que somos mejores. Entonces Pablo, en Hebreos, dice, miren, yo quiero decirles que hay un pacto nuevo mejor. El pacto viejo, ¿dónde estaba escrito? En tablas de piedra. Y entonces Pablo dice, ese pacto no era perfecto. Ese pacto era imperfecto. Hay un pacto nuevo. ¿Dónde está escrito ese pacto? En el corazón. Ahora, la ley de Dios es... Cuando yo le digo ley de Dios, ¿qué le viene enseguida a la cabeza a ustedes? Yo le digo, ¿cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Decimos, los 10 mandamientos, esas 2 tablas escritas en piedra, y a veces entramos a la iglesia y están esas 2 tablas en cada iglesia como diciendo, esto es eterno. Que está muy bien y no sé si está tan bien. ¿Por qué no sé? ¿Cuál es la ley de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Sí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora, la ley de Dios eran 2 tablas de piedra en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la ley de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? ¿Quién? A ver. Muy bien. La ley de Dios en el Nuevo Testamento es una persona, no son 2 tablas, es Jesús. O sea, la ley fría venía escrita con el dedo de Dios en unas tablas de piedra, pero una ley fría que no cambiaba nada. En cambio, la ley del Nuevo Testamento es muy superior porque es una persona. Yo ya no tengo que estar fijándome en mandamientos. En el Nuevo Testamento yo me tengo que fijar en una vida, que es muy diferente que estar diciendo, a ver, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir... No, cuando yo estudio la vida de Jesús y yo entonces ahora no trato de guardar una ley y obedecer una ley, yo trato de imitar a una persona. Esa es la ley del Nuevo Testamento. Y por eso en las iglesias no tendría que estar las tablas de la ley en las iglesias. ¿Qué tendría que estar? Tendría que estar Jesús, que no creo que tampoco tendríamos que hacer una imagen, porque a Jesús, ¿dónde se lo tendría que ver en las iglesias? En nuestro corazón. Cuando las iglesias se están peleando una con el otro, que se están peleando en los nombramientos, que se están peleando con esto, allí no está Jesús, a pesar de que las tablas, claro, están las tablas de piedra, pero no está Jesús ahí. Jesús refleja esas tablas, correcto, no las contradice, pero las amplía. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo en Hebreos? Pablo le está diciendo a los hebreos, miren, ustedes se están aferrando a las tablas, se están aferrando al ritual del santuario, cuando hay una cosa que es superior a eso. Es como, yo esto lo utilizo con el siguiente ejemplo. Natalia, ¿vos tenías muñecas cuando eras chiquita? Natalia tenía muñecas cuando era chiquita. Creo que todas nuestras hijas han tenido muñecas cuando eran chicas. Imagínense que Natalia se va a casar y queda embarazada. Y cuando va a dar a luz, da a luz su bebé, pero en vez de darle de amamantar a su bebé, agarra la muñeca y le da a amamantar a su muñeca. ¿Qué pensarían ustedes de ella? Está loca. ¿Por qué? ¿Por qué está rayada? Porque está dando de comer a un muñeco. ¿Y ella qué tiene?
Tiene un bebé que es verdadero. El muñeco representaba lo verdadero. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis en la ley, estamos haciendo énfasis en el muñeco, que simplemente señala a Jesús, pero no es Jesús. Y seguimos haciendo énfasis. Entonces Pablo en la carta a los Hebreos le dice, dejen de jugar a las muñecas, críen a sus hijos. Pero ellos querían seguir hablando de Moisés, querían seguir hablando del santuario, de las cortinas del santuario, de esto, del otro, cuando tenían a Jesús. ¿Y saben qué? No estamos muy diferentes ahora en el cristianismo, ¿eh? No estamos muy diferentes. Y Pablo, en Hebreos, eso es lo que les está diciendo. Hay algo mejor, hay algo más perfecto que la muñeca. La muñeca simplemente señalaba a la realidad, pero la realidad es otra. Y ahí tienen que centrarse en la realidad. Y por eso nosotros nos centramos en la ley. No, céntrense en Jesús. No en las tablas de piedra dadas en el Sinaí, sino en Jesús que nació en un pesebre. Allí va a haber poder, ahí va a haber transformación. Pero hay iglesias que están centradas en la ley, en Jesús. Cuidado con la ley, cuidado con las piedras, que no se rompan las piedras. Pero podemos romper a Jesús. A Jesús la sacamos del medio. Sí. Perdón. Porque ellos amaban tanto el templo que quisieron que era más grande que Jesús. Y correcto. Muy bien. ¿Y quién era el templo? Jesús. Fíjense que en Apocalipsis dice que en el cielo no hay ¿qué? No hay templo, porque ¿quién está ahí? Dice Jesús. Pero a nosotros nos encanta hacer del símbolo, de la muñeca, hacemos como si fuera nuestro hijo. Sí, ahí, le perdonen, pero es para que la gente de internet pueda escuchar. Pastor, o sea que lo que usted quiere decir es que cuando Jesús dio la ley en el Antiguo Testamento, él era para que la gente, el pueblo de Israel reconociera que necesitaban un Salvador. Necesitaban un Salvador. Correcto. Ya que ellos no lo podían cumplir, o sea que era para que ellos vieran que necesitaban un Salvador que les iba a ayudar a cumplir esa ley. Correcto, es que fíjense que cuando en el Sinaí pasa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. Dice, yo estaba tranquilo sin la ley, pero cuando vino la ley, dice Pablo, el pecado revivió en mí y yo morí. Dice, porque la ley me dice una cosa y yo quiero hacer otra. Y entonces dice, hay una ley en mis miembros que me pone en contra de la ley. Entonces, ¿qué hace Dios en el Sinaí? Cuando yo les digo, ¿qué le dio Dios a Israel en el Sinaí? ¿Qué dicen enseguida ustedes? La ley. ¿Pero qué dio Dios también en el Sinaí? ¿Ven? Eso no lo respondemos así. ¿Qué más dio en el Sinaí Dios? ¿Qué dio? Eso no lo sabemos. Bueno, sí, calor y abrigo, pero miren, lo que es más importante que la ley lo dio allí y nosotros cuando nos preguntan ¿qué Dios dio en el Sinaí? Decimos la ley. Porque estamos tan centrados en la ley de piedra que todavía no conocemos la ley de verdad. Estamos tan centrados en la muñeca que hemos dejado, ya nació el bebé y no le hacemos caso al bebé. ¿Qué más dio Dios en el Sinaí? Ahora se los respondo yo. Dio el santuario en el Sinaí. ¿A causa de qué? A causa de que ellos no podían cumplir la ley por sí mismos. Y entonces dio el santuario, que en el santuario mostraba su amor y a través del amor era que una persona podía, a través del amor de Dios, una persona podía estar en relación con Dios. Pero nosotros no, la ley, siempre la ley de piedra, ¿eh? Porque la ley, no estamos negando la ley, no, hay una ley de verdad y esa ley de verdad es Jesucristo. Y no es el Jesucristo light, no es un Jesucristo, imiten a Jesús. Es más fácil guardar los mandamientos que imitar a Jesús. Si es fácil. Es imposible imitar a Jesús, es imposible guardar los mandamientos. Necesito una transformación y por eso en Hebreos Dios dice, yo voy a dar un nuevo pacto porque yo ya no les pido que ustedes guarden, o sea, no les pido que guarden la ley, yo les voy a poner la ley a ustedes en el corazón. Ustedes simplemente entren en un pacto conmigo y cuando ustedes entren en un pacto conmigo, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Sí. Sí, que él dio el santuario porque él quería vivir también con el pueblo y da la ley porque él quiere vivir con nosotros. Pero queremos entonces poner la ley y ponerle el santuario por encima del... Todos esos eran símbolos de Jesús. Todo, hasta el santuario mismo era símbolo de Jesús. El templo era símbolo de Jesús. El cordero era símbolo de Jesús. El sacerdote era símbolo de Jesús. El pan era símbolo de Jesús. El candelabro era símbolo de Jesús. Y nosotros seguimos estudiando el candelabro, el pan, el altar, el sumo sacerdote y nos dedicamos horas para estudiar esas cosas cuando tendríamos que estudiar ¿a quién? A Jesús. Allí hay transformación. De la otra manera no hay transformación. Hay simplemente esfuerzos por portarme bien que siempre fallan.
y nos sentimos exigidos por un Dios que parece que nos pide algo que no podemos cumplir. Y por eso, cuando eso sucede, vemos a Dios como bueno o como malo. Imagínense si un padre le dice a un hijo, si yo, por ejemplo, a Jeremías cuando tenía 6 años le decía, maneja el auto, vamos a viajar, maneja el auto. Yo sería un padre cruel, porque él no tenía la capacidad de manejar un auto. Ahora que maneja, bueno, ahora ya le puedo decir, todavía no para un viaje largo, o sea, no sé si se lo largo, pero ya se lo largaría también. O sea, ¿qué es lo que pasa? Dios no nos puede pedir algo que es imposible para nosotros. Y la Biblia dice que para nosotros es imposible guardar la ley. Entonces Dios no está tan preocupado porque nosotros lo obedezcamos. Él está preocupado para que nosotros vayamos a Él. Y cuando nosotros vamos a Él y aceptamos el pacto que Él hace, entonces nosotros ahora estamos en armonía con Él por causa de lo que Él hace en nosotros. ¿Se entiende? Ese es el pacto, el nuevo pacto, que no entendieron. Que para mí también era el mismo pacto en el Antiguo Testamento, nada más que no lo entendieron los israelitas. Pero también, si Dios les hubiera explicado esto a los israelitas, en el primer momento los israelitas no hubieran creído. Entonces Dios les tenía que dar eso y después a los 40 días ellos meter la pata como para que se den cuenta que ellos no podían. No podían. Es con Dios, no es prometiendo algo. Yo no prometo nada a Dios. Cada vez que nosotros prometemos algo, fracasamos. Yo decido, simplemente. Yo decido aceptar lo que Él me promete y actuar como si lo hubiera hecho, a pesar de que no lo sienta. Eso es fe. ¿Por qué? Porque Él dice, voy a poner mi ley en tu corazón. Bueno, yo tengo que creerlo y actuar como si lo creyera. Y entonces Dios, en la medida que yo lo creo y actúo como si creyera, yo voy confirmando que Dios lo va haciendo. ¿Se entiende? Pero eso en relación con Dios. No es cuestión de cumplir mandamientos. La salvación no es algo legal, es algo relacional. Cuando yo les digo, ¿para qué Jesús murió por nosotros? Enseguida, ¿qué es lo que nosotros decimos? Para darnos vida eterna. Díganme si esa respuesta no es totalmente egoísta. Es como que si Dios dijo, yo no quiero que mueran, ¡pum!, les regalo la vida eterna. Ahora yo les pregunto, ¿para qué Dios nos salvó? Qué silencio. ¿Para qué Dios nos salvó? Muy bien, gracias Alejandra, para vivir con Él. Para eso Dios nos salvó. No tiene otra motivación. Sí, eso va a traer vida eterna y todo eso, pero nosotros es... Y fíjense, cuando nosotros pensamos que la salvación es para vida eterna, realmente nos estamos tratando de salvar por las obras. O sea, porque digo, no me voy a portar mal porque quiero tener la vida eterna. Es totalmente egoísta. Otra cosa es decir, yo quiero tener la vida eterna para estar con Él. Porque Él me da la vida eterna porque quiere estar conmigo. Para eso Dios me salva. No me salva para que yo viva eternamente. También, porque a Dios cuando hace algo lo hace completo. Pero Él lo hace porque quiere estar conmigo. Ahí cambia la cosa. Ahí se transforma la salvación en algo relacional. Y entonces cuando decimos que ya desde hoy soy salvo, quiere decir entonces que desde hoy ya tengo una relación con ese Dios que me ama, que ahora no lo veo cara a cara, pero que lo voy a ver cara a cara. Es más, yo tengo una teoría que si quieren no la crean, pero ustedes saben que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién es el único que lo vio? Jesús. Dice que el único que vio a Dios el Padre es Jesús y que Él lo da a conocer. O sea, yo no puedo conocer a Dios a través de otro medio que no sea Jesús. Cuando yo conozco a Dios a través de otro medio, no lo conozco. Y alguien puede decir, bueno, pero la ley muestra el carácter de Dios. Sí, muestra el carácter de Dios, pero yo, por ejemplo, supónganse, vamos a hacer el mismo ejemplo que tenía Ángelo con Sasha, yo voy a usarlo con Amelia. Imagínense que yo no conocía a Amelia y me mandan una foto de Amelia. ¿Yo puedo conocer a Amelia por la foto? No. Sí, la puedo conocer la cara. Cuando conocí a Giorgio y a Alejandra, nos conocimos por teléfono, yo tuve que ir a viajar, ellos vivían en Bahamas, y entonces yo no los conocía a ellos, y ellos me mandaron una foto de ellos para identificarlo. Pero con una foto yo identifico a alguien, pero no lo conozco.
Ahora puedo decir que nos hemos hecho amigos, hemos compartido cosas y todo eso, que nos estamos conociendo. Pero una foto identifica, pero no nos hace conocer. La ley identifica a Dios, pero no nos hace conocer a Dios. Los judíos pensaban que a través de la ley conocían a Dios. Es en relación que yo conozco a Dios, en relación con Él. Andando con Él, con lo que escuchábamos en el sermón. Y gloria a Dios porque con el equipo pastoral estamos todos alineados en los énfasis, a pesar de que no decimos hay que predicar de esto, hay que predicar lo otro, porque hemos llegado a la conclusión que Cristo es el centro y que la religión es algo relacional, no es algo legal de hacer cosas buenas y o evitar hacer cosas malas, sino que es algo relacional con Dios. ¿Y quién es la ley entonces? Es Cristo. Es allí que está todo, allí está el centro de todo, allí está la sabiduría, está el conocimiento, está todo. Cuando Dios me salva con un propósito, y el propósito es que estemos con Él, que yo esté con Él, individualmente. Este es el resumen de la lección de esta semana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna reacción? A ver, muy bien, acá, ¿cómo es tu nombre? Lila pregunta, ¿por qué Dios lo llevó a Enoc al cielo? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué Dios llevó a Enoc al cielo? No conocía tanto a Dios que Dios quería tenerlo con él. Muy bien, Dios lo llevó al cielo por la unión, dice, ¿cómo es tu nombre? Maritza dice, por la unión que tenía Enoc con Dios. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ah? Una primicia. ¿Saben? Yo voy a dar mi respuesta, por ahí estoy equivocado. Ustedes. Para mí lo llevó Dios a Enoc al cielo porque se le ocurrió llevárselo al cielo. Simplemente por eso. No veo otra razón. O sea, porque si nosotros dijéramos que Dios se llevó a Enoc al cielo porque se portó bien, tendríamos un problema, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y entonces, ¿qué se merecía Enoc? La muerte. Entonces, ¿por qué se lo llevó Dios a Enoc al cielo? Porque se relacionó mucho con él, a Elías también, y sin embargo Elías había pecado bastante. Yo no sé, pero voy a meter el dedo en un lugar que un poco... Pero Elías, un mes antes, no sé cuánto, quizás 6 meses antes de haberse ido al cielo, había matado con la espada a 400 profetas de Baal. Díganme, o sea, ¿se portó bien Elías? Para mí no. ¿Cómo? No cumplió. Exacto, no la cumplió. Y nosotros muchas veces enseñamos un Dios, nosotros decimos la ley es el carácter de Dios, pero después decimos, no, pero Dios mató, Dios mató a los pecadores en el Antiguo Testamento, a Sodoma y Gomorra y todo eso, Dios los mató. Entonces decimos, Dios puede violar, la ley es un reflejo del carácter de Dios, pero Dios puede violar, de vez en cuando se le ocurre, puede violar su ley. ¿Puede ser? No. Entonces tenemos que encontrar una explicación lógica a eso, que vaya con el carácter de Cristo, porque si no, estaríamos contradiciendo la esencia de Dios, ¿no? Mire, yo tengo una explicación, yo creo que podría ser lógica. Ajá. En el caso de los que estaban viviendo allí en la tierra de Canaán, habían pasado ya la misericordia de Dios, dice la Biblia, se habían ido tan lejos de Dios, han apartado tan, eran hijos del diablo en una forma terrible, y para el pueblo de Israel era un peligro que esa gente estuvieran allí. Y Dios dijo, mira, si ustedes si yo lo voy a sacar, pero si ustedes no lo sacan, yo soy el que lo voy a sacar. Y lo sacó. Cuando en el caso de Saúl, que mandaron también a liquidar una gente que eran de los mismos, estaban ahí, de todo eso que estaban viviendo en esa zona. Saúl no lo hizo y Saúl desobedeció la voz de Dios cuando Dios le dijo eso. O sea, Dios es lo mismo que el sábado. Yo en muchas ocasiones puede parecer que yo estoy violando el sábado porque estoy haciendo una cosa para ayudar a alguien y estoy haciendo un trabajo. Pero Dios no me lo considera trabajo. Y en el caso de Dios destruir, lo hace por amor, porque si Él los hubiera dejado allí, ni el plan de Cristo se hubiera cumplido de venir aquí a la tierra. Entonces yo creo que Dios tenía que hacer eso, permitir eso, aunque pareciera que era un crimen, pero no lo era, porque estaba haciendo algo para el bien de la humanidad. Lo mismo que dice al final cuando destruye a los impíos, una extraña obra
¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios matar a esa gente, pero como ellos se alejaron y no quisieron la salvación, pues al tú separarte de Dios, ¿qué te pasa? Igual que Adán y Eva, cuando se separaron de Dios y comieron del árbol, se separaron de la fuente. Y ahí entonces ellos Dios los mismos mató. se están liquidando. Entonces Dios los mató cuando se separaron de él. Dios lo que ellos no lo quisieron. Correcto. Ahora, yo no vamos a entrar en esta discusión en el sentido de que, pero simplemente para que ustedes lo analicen, no es para ahora llegar a una conclusión. Pero nosotros decimos que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces Dios podría ser, estamos todos de acuerdo de que la ley de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando Jesús en la niñez le faltó el respeto una vez al padre y a la madre, por amor lo hizo, pero le faltó el respeto. ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir que Jesús por ahí robó porque, bueno, fue una vez nomás, no fue una vez. No, nosotros decimos que no, eso no puede ser porque iría en contra de la ley y la ley refleja el carácter de Dios. Entonces, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Entonces, ¿quién paga con el pecado? ¿Cómo? Claro, pero ¿quién paga con el pecado? A ver, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es la vida. ¿Quién paga con el pecado? No. ¿Quién? No. Perdón. ¿Quién paga con la muerte? Estoy mal. ¿Quién paga con la muerte? No, el pecado. Entonces, si yo digo que Dios mata, aunque sea por amor o lo que sea, estoy diciendo que Dios es ¿qué? Es pecado. Cuando la Biblia dice que Dios siempre da ¿qué? Vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El pecado, y permítanme esta explicación, no quiere decir que acá se agota, y quizás estoy equivocado, el pecado en sí mismo es muerte. No es que Dios destruya a aquel que está en pecado, no es que Dios va a matar a la gente cuando vuelva, sino que el pecado mismo va a matar a la gente. ¿Qué es el pecado? Entonces, ¿dónde podemos nosotros conocer bien qué es el pecado? Nadie ha experimentado eso, lo que es el pecado. Nosotros algo experimentamos de eso, y creo que todos lo saben. ¿Alguno de ustedes sintió culpa alguna vez? Sí. ¿Es agradable? Y según lo que sabemos, sentir un dolor emocional es mucho más profundo que sentir un dolor físico. Entonces, ¿qué fue lo que mató a Jesús en la cruz? Fue el dolor emocional que produjo ¿qué? El pecado. ¿Y el pecado? ¿Y qué es lo que produce el pecado? Lo que produce el pecado no es que Dios se separa de nosotros, eso nunca estuvo más cerca Dios de Jesús que cuando murió, pero lo que hace el pecado en nosotros es que nuestra mente nos hace parecer de que Dios se va. No es que Dios se va, nuestra mente de alguna manera crea las realidades, ¿o no? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, suena una sirena, ahora sale humo de ahí, que es humo de un asado que están haciendo ahí afuera, pero suena una sirena, sale humo de ahí, ustedes enseguida conectan esas dos cosas y ¿qué dicen? Fuego. ¿Y ustedes cómo actúan? Y actúan con el miedo al fuego, no actúan con el miedo a un asado, actúan con miedo. Ustedes crearon la realidad de acuerdo a lo que vieron, pero no era la realidad esa. Pero ustedes crearon una realidad en sus sentimientos. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado crea una realidad en nosotros, en nuestros sentimientos, que nos hace sentir que Dios está airado con nosotros y que está lejos de nosotros. Eso fue lo que sintió Jesús. ¿Y cómo lo sabemos que sintió Jesús? ¿Qué gritó Jesús en la cruz? ¿Qué gritó? ¿Qué? No, antes. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y les hago una pregunta. ¿Dios había desamparado a Jesús? No, pero como Dios había cargado nuestro pecado en Jesús, Él sintió lo que nosotros sentimos o sentiríamos cuando el pecado nos abruma. Y cuando el pecado lo abrumó a Jesús y cargó todo el pecado de nosotros en Él, ¿qué pasó con el corazón de Jesús? Se le reventó. ¿Quién lo mató a Jesús? Dios. Es el pecado. Y por eso la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿El regalo de Dios qué es? Vida. Posiblemente haya gente que muera, pero no va a ser porque Dios la mata, sino que va a ser porque, les doy ejemplo de Apocalipsis, viene Jesús, ¿no? En el sexto sello, ¿no? Y entonces salen, dicen los esclavos, los libres, los reyes, y salen entre las rocas y ¿qué dicen? Caigan sobre nosotros y escóndannos ¿de quién? ¿De la ira de quién? Del cordero. Y yo les hago una pregunta, ¿dónde ven un cordero airado en el Apocalipsis?
¿Dónde lo ven? Es más, hasta el Cordero de Apocalipsis dice que tiene una herida. Y está tan débil que está con una herida. El Cordero no está airado en el Apocalipsis. Los que lo ven airado son los pecadores. Y entonces cuando lo ven airado el Cordero, eso es lo que produce el pecado, nos tergiversa la imagen de Dios. Y como nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, cuando nos tergiversan la imagen de Dios en nuestra mente, nos autodestruimos. O sea, esto es lo que estoy diciendo, es algo psicológico, pero es así. Esa es la ley. Nada más que nosotros nos aferramos a la letra de la Biblia y no estamos buscando el mensaje de la Biblia. Pero el pecado lo que hace es tergiversar la imagen de Dios, y cuando se llega a tergiversar de una manera amplia en nuestra mente, nos mata esa imagen de Dios. Esa imagen tergiversada de Dios, porque eso va en contra de nuestra identidad, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Se entiende? Va en contra de nuestra esencia creer que Dios nos odia, nos va a castigar, nos va a matar al final porque no nos portamos bien. Entonces la gente, cuando empezamos a predicar, tienes que prepararte porque se acaba la gracia y tienes que prepararte porque van a venir las plagas, que esto, que lo otro. Y entonces la gente se prepara. ¿Por miedo a qué? ¿Cuál es la motivación de prepararse? El fin de la gracia, la vida eterna, tener seguridad, pero no me interesa un comino la persona de Dios. Es más, a mí no me interesaría estar con un Dios que me dice, yo te destruyo si es que no me eliges. ¿Quién quiere estar con un Dios así? Todos queremos tener la bendición de ese Dios, pero no queremos estar, y por eso nos interesa cuando nos dicen, ¿por qué Dios nos salva? Decimos por la vida eterna, porque eso sí nos interesa. Pero estar con Dios por la vida eterna hasta nos parece aburrido, muchas veces. Porque la persona de Dios la tenemos tergiversada, y entonces Satanás se las ha arreglado para que no busquemos a Dios por Dios mismo, sino que busquemos a Dios por lo que nos da. Y eso produce toda la tergiversación del Evangelio, que termina siendo una salvación por obras. O sea, terminamos tratando de salvarnos para tener las bendiciones, para que nuestros hijos no se descarríen, porque sabemos que estar en esto es lo mejor, pero estamos lejos de Dios. ¿Se entiende? Y no digo que esto es la verdad lo que estoy diciendo. Analícenlo, pónganlo en oración y avancen en esos conceptos. O no avancen nada, o tírenlos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, creo que es hora de terminar. Ustedes tienen muchas cosas que hacer, tienen que almorzar. Les agradecemos por haber venido, por habernos elegido, y esperamos los que no están de vacaciones ni de paseo. Si ustedes quieren hacer de su iglesia esta iglesia, hacer esta iglesia su iglesia, perdón, para nosotros sería un placer y un privilegio recibirlo. Sí. ¿Vos querés? Tu nombre es Caridad, ¿no? Caridad Cruz. Caridad, ¿cómo? Saerdui Cruz. ¿Y es la primera vez que estás aquí? ¿La segunda? Bueno, en este momento no está la secretaria de la iglesia, pero espérame 2 semanas, porque entonces ahora leímos la nueva secretaria, entonces te va a dar la bienvenida si no encontramos la secretaria acá en los pasillos. ¿Ok? Sí, entonces tú le pides a la secretaria que te pida el traslado. ¿De qué iglesia vienes? Génesis. De acá de Orlando. Muy bien, bienvenida. Muy bien. ¿Quién quiere terminar con una oración? ¿Alguien quiere orar para terminar? Muy bien. Marisa. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este hermoso sábado. Gracias por el mensaje que nos has dado a través del pastor Acevedo y por el resumen de la lección que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti primeramente, a seguir tus pasos, a ser dignos de ti, Padre. Acompaña a cada uno de los que estamos aquí presentes al resto de la tarde. Bendícelos y bendice a cada uno de nuestros amados que aquí representamos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Y saludos a los de internet, que es la primera vez que hacemos esta escuela sabática al aire. Gracias, Denar, que ha estado acá en toda la logística, y a la gente que está en Switcher. Dios los bendiga, y entonces el miércoles vamos a tener On Fire Night a todos los que quieran conectarse y los que quieran venir, si hay alguien de Orlando que está viendo, aquí nos encontraremos aquí en la iglesia.